Bueno, en el presente video vamos a hablar sobre el conflicto judeo-palestino. El conflicto entre fuerzas israelíes y combatientes palestinos se ha intensificado, con un intercambio de fuego no visto en la región desde hace varios años. Ha habido víctimas de lado a lado, decenas de palestinos han muerto, incluyendo niños, e israelíes también han tenido muchas bajas. Pero entonces vamos a ver cuáles son los puntos de conflicto entre palestinos e israelíes. La demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Jordania y la barrera de seguridad en torno a ese territorio, condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, han complicado el avance de un proceso de paz. Pero, ojo, estos no son los únicos obstáculos, tal como quedó claro en el fracaso de las últimas conversaciones de paz serias entre ambos grupos que tuvieron un lugar en Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo entre Arafat y el entonces ministro Barak. Las diferencias que parecen irreconciliables son las siguientes. El principal problema ahí es Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en el año 67. Eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Tenemos otro problemita que son las fronteras y terreno. Los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos del 4 de junio del 67, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Asentamientos, que son viviendas ilegales, de acuerdo al derecho internacional, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la Guerra del 67. En Jordania y Jerusalén Oriental hay más de 500,000 de colonos judíos. Otro problema es los refugiados palestinos. ¿Cuántos refugiados son? Depende de quién esté contando. Si hablamos de la OLP, dice que son 10,6 millones, de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir la puerta destruiría entonces su identidad como un Estado judío. Entonces, entra otro problemita o otra cosa en discusión. ¿Es Palestina un país? La ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro a fines del 2012 y dejó de ser una entidad observadora. Este cambio permitió que los palestinos participaran de debates en la Asamblea General y también que se mejoraran posibilidades de ser miembros de agencias de la ONU y otros organismos. Pero el voto no creó al Estado palestino. Un año más tarde, los palestinos lo intentaron, pero no consiguieron apoyo suficiente en el Congreso de Seguridad. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU reconoce a Palestina como Estado. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Quién apoya a los palestinos? Primero hay que considerar la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-Israel en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que para un presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. Además, ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega de subvenciones para la compra de armamento. No obstante, en diciembre del 2016, bajo la presidencia de Barack Obama, se dio un paso inusual en la política de Estados Unidos hacia Israel. No vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena la política de asentamiento de Israel. Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca dio nuevos bríos a la relación entre Estados Unidos e Israel. ¿Y cómo se dio esto? Se dio el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiendo a Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer a esa ciudad como una capital de Israel. En sus últimos meses de presidencia, Trump logró que 4 ricos países árabes normalizaran sus relaciones con Israel. Por su parte, el sucesor de Trump, el demócrata Joe Biden, asumió el poder con la intención de evadir el riesgoso conflicto israelí-palestino, además de verlo como un problema que requiere gran capital político con un retorno muy moderado.
El gobierno de Biden continúa apoyando el reconocimiento de Israel, sí, eso sí, pero ha adoptado una diplomacia más cautelosa. Sin embargo, pues los violentos enfrentamientos de mayo del 2021 podrían poner al presidente en aprietos, porque el ala más izquierdista de su partido, que es más vocifrente, es su crítica contra el Estado judío. Pero quizás el tema más complicado por su simbolismo es Jerusalén, la capital tanto para palestinos como para israelíes. Entonces, por su parte, los palestinos pues no tienen un apoyo abierto de una potencia, mientras que los israelíes sí. Y siguen defendiendo pues a Jerusalén como la capital para los israelíes. Y pues eso está en discusión. Trump lo reconoció, él digamos se puso de parte de lo que a él le conviene, por las alianzas que hay, por el tema de armamentos, por el tema de presupuestos y todo eso, pues a él le convenía. Al que no le cayó muy en gracia ese reconocimiento, pues fue a este señor Mahmoud Abbas. Él sí rechazó rotundamente la decisión de Trump, pero esta ya estaba tomada. Y pues Estados Unidos es una gran potencia. Y él pues decidió apoyar y darle ese lugar a Jerusalén como capital de Israel. Entonces él lo hace como por conveniencia. Él busca pues un diálogo de paz, que se logre tranquilizar, normalizar la situación entre ambos países, que dejen como esa discusión, esa guerra, esos enfrentamientos tan fuertes, violentos, que han ocasionado tantas muertes, pero en parte también pues lo hará como por conveniencia, porque él era el presidente de uno de los países con mayor potencia en el mundo. Todos pues tenían ahí el ojo puesto, pues a él le convenía hacer eso. A muchos no les cayó en gracia, pero pues él lo hizo. Bueno.